Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a grabar un video explicando este problema de trigonometría, en el cual tenemos que saber algunas propiedades básicas de, de triángulos. En este caso tenemos algunos datos, ¿sí? Nos dice que tenemos, bueno, un triángulo rectángulo porque en principio conocemos cuánto vale eh, uno de los ángulos, ¿sí? Este ángulo sabemos que es un ángulo recto, entonces ya sabemos que todo el triángulo, todo este triángulo, va a ser un triángulo rectángulo. Nos dice que este lado vale 10 raíces de 3 y nos dice que este lado vale 10 raíces de 3. Como primera recomendación, siempre que tengamos como datos raíces que son irracionales, fíjense que si nosotros metemos en la calculadora la raíz cuadrada de 3, este resultado nos va a dar un número irracional. ¿Por qué? Porque los decimales que nos da son todos distintos. Bueno, cuando tenemos siempre esa estructura, o mejor dicho, raíces de 3, raíces de 7, eso tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. La primera es que no es conveniente resolver la raíz, es decir, no es conveniente pasar la decimal. Y la segunda es que si nosotros tenemos que pasar la decimal porque no tenemos otro camino, tenemos que tener en cuenta que entre el número y la raíz siempre hay una multiplicación. Entonces, si nosotros pasamos la raíz de 3 a decimal, ¿cómo hacemos para transformar esto en un solo número? Bueno, a ese número que nos dé la raíz lo tenemos que multiplicar por 6. En el caso de este lado, tendríamos que multiplicar a la raíz de 3 por el 10. Pero siempre es conveniente trabajar con la expresión de raíz y ver si en algún momento se puede simplificar. Y si no se puede simplificar, dos opciones: o dejar el resultado expresado con la raíz de 3, o si no tenemos otro camino para simplificar, la única que nos queda va a ser, obviamente, pasarlo a un número decimal. Bueno, en este ejercicio nos pide averiguar dos datos. Tenemos que averiguar el valor de x, que es este lado, ¿sí? Que es el lado que tenemos acá, este lado. Y nos pide averiguar el valor de y, que es este lado que tenemos acá. Es decir, entre x e y forman todo este lado que tenemos acá. Bueno, en principio, si nosotros trabajamos un poco con los ángulos, si nosotros miramos este ángulo, podemos, o mejor dicho, sabemos que este ángulo que se forma acá en total es un ángulo llano, ¿sí? Vamos a hacer un poquitito de zoom. Eh, entonces, dijimos que este ángulo que se forma acá es un ángulo llano, es un ángulo de 180. De esa manera nosotros podemos completar cuánto vale este. Si en total tienen que valer 180 y ya tenemos 120, perdón, podemos deducir que este ángulo que está acá va a medir 60. ¿Sí? De la misma forma, en este triángulo, en el triángulo que tenemos acá, en este triángulo, si sabemos que este vale 60 y tenemos que este vale 90, tenemos 60 más 90, en total tenemos 150. Bueno, con ese dato podemos averiguar cuánto vale este y sabemos que vale 30. Así que esos son los primeros datos que podemos ir deduciendo del ejercicio. Bueno, sabiendo estos datos, lo que ya podemos hacer es calcular el valor de x, porque conocemos en este triángulo, vamos a remarcarlo un poquitito para que se entienda de cuál estamos hablando, en este triángulo que tenemos acá, vamos a remarcarlo un poquito más finito, en este triángulo que tenemos acá, en el verde, ahí está. En ese triángulo tenemos ya algunos datos muy puntuales, sabemos cuánto vale este lado, sabemos cuánto vale este ángulo, sabemos cuánto vale este ángulo y tenemos este lado, ¿sí? Entonces, si nosotros intentamos aplicar el teorema del seno, nosotros sabemos que el lado x, vamos a escribirlo, vamos a hacer esto un poquito más grande, el lado x es al seno del ángulo que le corresponde, es decir, el ángulo que le corresponde a x es el ángulo de 30 grados, es al seno de 30 grados, como 6 raíces de 3, 6 raíces de 3 son al seno del ángulo que tienen enfrentado, y en este caso es un ángulo de 60 grados. En este caso tenemos la ecuación en la cual de los cuatro datos nos falta solamente el valor de x. ¿Cómo resolvemos esto? Primero multiplicamos cruzado, es decir, a x lo vamos a multiplicar con el seno de 60 grados, y a las 6 raíz de 3, vamos a hacerlo esto un poquito más prolijito, 6 raíces de 3 lo vamos a multiplicar con el seno de 30 grados.
Bueno, si ahora multiplicamos, o mejor dicho, resolvemos el seno de 60, nos va a dar 0,86. Entonces acá ya podemos poner 0,86. Y del otro lado tenemos 6 raíces de 3 por el seno de 30. El seno de 30 nos va a dar 0,5. ¿Sí? Así que acá directamente podemos poner 0,5. Bueno, si despejamos el valor de x, nos va a quedar que 6 por la raíz de 3 por 0,5 sobre 0,86. Entonces el valor de x va a ser igual al... Lo que podemos multiplicar acá es multiplicar los números y dejar la expresión de raíz de 3 porque está en la parte del numerador. Es decir, el 6 lo podemos multiplicar con el 0,5 y a eso dividirlo por el 0,86. Y si resolvemos esa cuenta nos va a dar 6 por 0,5 dividido 0,86. Eso nos va a dar 3,48. Entonces, en el resultado de x ya podemos poner que es 3,48 de la raíz de 3. ¿Sí? En todo caso, en el caso, mejor dicho, que se necesita averiguar cuánto vale x exactamente, podemos averiguar cuánto vale la raíz de 3, pasarlo a decimal y multiplicarlo por el 0,48. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Así que x, vamos a anotar por acá el resultado, vamos a anotarlo en verde, x ya sabemos que vale 3,48 de la raíz de 3. 3,48 veces la raíz de 3. ¿Sí? Entonces, ya ahora que conocemos cuánto vale este valor, nos faltaría averiguar solamente el valor de la y. Pero, si nosotros nos fijamos, voy a borrar este análisis que hicimos acá. Cualquier cosa ustedes ponen pausa al video y lo retoman, o mejor dicho, lo pausan y lo rebobinan para donde quieran. Ya teniendo estos valores, si nosotros miramos ahora todo el triángulo que tenemos, es decir, todo el triángulo que tenemos, vamos a hacerlo todo de una, así no queda mal marcado, todo este triángulo, tenemos algunos datos importantes. Fíjense que tenemos, sabiendo que es un triángulo rectángulo, nosotros recordamos que en los triángulos rectángulos se pueden aplicar dos cosas importantes. Una son las relaciones trigonométricas, es decir, que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la fórmula también de la tangente. Pero otra de las cosas que podemos aplicar es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? En el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, vamos a anotar la fórmula, nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Sí? En este caso, como este ángulo que nosotros tenemos acá es el ángulo recto, la hipotenusa va a ser el ángulo que está enfrentado. Es decir, este dato que tenemos acá va a ser el valor de la hipotenusa. Este dato que tenemos acá va a ser uno de los catetos y todo este lado, es decir, todo lo que vale y con lo que vale x, por ejemplo, no sé, si tenemos que la y vale 10 y la x vale 5, bueno, el cateto en total, todo el cateto va a valer 15. Bueno, todo este lado va a ser el otro cateto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar los datos que tenemos en la fórmula. Nosotros sabemos que la hipotenusa, entonces dijimos que vale 10 raíces de 3, entonces vamos a copiar eso. Así que nos va a quedar 10 raíces de 3 elevadas al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis, porque si nosotros no pusiéramos el paréntesis, el cuadrado solamente va a estar abocado a la raíz de 3. Entonces, al ponerlo entre paréntesis, estamos queriendo decir que el cuadrado va para toda la raíz. Y tenemos uno de los catetos, es este que está acá, es el 6 raíz de 3, también lo podemos poner, o mejor dicho, lo tenemos que poner entre paréntesis, nos va a quedar al cuadrado, más el otro cateto que es la suma de x y de y. ¿Sí? Ese cateto nos va a quedar al cuadrado. Bueno, si resolvemos ahora, vamos a trazar una línea acá para hacer algún cálculo auxiliar. Si resolvemos ahora, fíjense, vamos a copiar esto a ver si sale. Si resolvemos esto, espero que se esté viendo bien. Si resolvemos esto, a ver, para elevar al cuadrado una multiplicación, porque recuerden que acá hay una multiplicación,
tenemos que hacer 10 al cuadrado multiplicado con la raíz de 3 elevada al cuadrado. Bueno, si resolvemos esto, 10 al cuadrado es 100. Y acá la raíz se puede simplificar con el 2. Y acá nos va a quedar 100 por 3. Por lo tanto, 100 por 3, esto nos va a dar 300. Entonces ya acá en nuestro cálculo, vamos a ver, acá ya podemos poner que esto es, o mejor dicho, equivale a 300. Cuando resolvamos este cálculo, vamos a pasarlo acá también, así lo hacemos prolijito. Cuando resolvamos ese cálculo, igual nos va a quedar 6 al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 elevada al cuadrado. Y esto es lo que yo decía, que a veces cuando aparece una raíz que es irracional, no hace falta muchas veces pasarla a ese número decimal, porque en las operaciones siempre voy a estar aplicando algo que me va a permitir simplificar, como en este caso voy a poder simplificar el 2 nuevamente con la raíz. Bueno, si resolvemos, 6 al cuadrado nos va a quedar 36 y nos va a quedar 36 por 3. 36 por 3, si lo resolvemos nos va a dar 108. ¿Sí? Si quieren lo pueden chequear con la calculadora. Así que esto nos va a dar 108. Más esto que todavía no sé cómo trabajarlo, así que lo vamos a dejar ahí. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Nosotros sabemos que la incógnita nuestra es la x y la y. Entonces vamos a despejar esa expresión. La expresión de x y de y. ¿Cómo lo despejamos? Bueno, este 108, que lo tenemos acá sumando, porque adelante tiene un más, lo podemos pasar restando hacia el lado izquierdo. Así que nos va a quedar 300 menos 108, y del lado derecho nos va a quedar la misma expresión, x más y elevadas al cuadrado. Bueno, si hacemos 300 menos 108, esto nos va a dar, vamos a hacerlo, 192, ¿sí? Es decir, que esta cuenta nos va a dar 192. ¿Qué es lo que tengo que pensar ahora? Lo siguiente, este cuadrado que tenemos acá, lo podemos pasar hacia el lado izquierdo como una raíz. Y me va a quedar solamente del lado derecho x más y. Bueno, si resolvemos la raíz cuadrada de 192, nos va a quedar aproximadamente 13,85. 13, vamos a anotarlo, 13,85. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En este caso nos va a quedar del lado derecho x más y. De estas dos expresiones, es decir, de la expresión x y de la expresión y, hay una que ya conocemos. ¿Que quién es? X. Sabemos que x vale este número que está acá, 3,48 raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar este valor, lo vamos a reemplazar por esta x, porque es lo que vale en realidad. Entonces, vamos a hacer todo muy prolijito. 13,85 va a ser igual a x, que es 3,48 raíz de 3, más el valor de y. ¿Sí? Ahora bien, para despejar el valor de y, nosotros deberíamos dejar a la y sola. ¿Sí? Si nosotros separamos en términos del lado derecho, vamos a tener este término y este término. Epa. Y este término. Bueno, ¿cómo hacemos para despejar? Este término, que es el que está sumando, todo este, lo puedo pasar restando hacia el lado derecho. Así que me va a quedar 13,85 menos el 3,48 raíz de 3. Y esto va a ser el valor de y. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? No puedo operar el 13,85 con el 3,48 por una cuestión de que son términos, dos términos separados. Entonces primero acá, ahora sí, lo único que me va a quedar por hacer es resolver cuánto me da la raíz de 3, que vamos a hacerlo todo en un paso. La raíz de 3 da aproximadamente 1,73 y a eso lo vamos a multiplicar con el 3,48 para saber qué número decimal aproximado es. Y me da 6,02. Así que acá podemos poner 6,02 aproximado. Y ese va a ser el valor de y. Así que, último paso, el valor de y va a ser el resultado de 13,85 menos 6,02. Y eso me da 7,83. 7,83. Y ese va a ser el valor aproximado de la letra I, que es lo que nos pedía. Entonces acá nos anotamos el resultado,
Sabemos que y ahora vale 7,83. Y ya tenemos los dos valores. Tenemos el valor de x y tenemos el valor de y. Como yo les dije, lo más importante de este ejercicio es intentar llevar hasta lo último el valor de, el valor de la raíz de 3, no pasarla a números decimales bajo ningún punto de vista. Lo único que se podría haber hecho de manera distinta, se pueden aplicar varios caminos, ¿sí? Yo decidí aplicar este, el del teorema del seno y después Pitágoras. Otra cosa que se podría haber hecho es factorizar este 192, no sé si se acuerdan, pero 192, vamos a borrar esto. A ver, repito, el ejercicio está bien hecho, hay varios caminos. El 192 lo puedo descomponer, mejor dicho, lo puedo dividir por 2. 192 dividido 2, eso me da 96. A 96 lo puedo dividir con 2 y me va a dar 40. 96 dividido 2 me va a dar 48. Ahora van a ver para qué estoy descomponiendo este 192. A 48 lo puedo dividir por 2, me va a dar 24. Lo puedo dividir por 2, me va a dar 12. Lo puedo dividir por 2, me va a dar 6. Y a 6 lo puedo dividir por 2, me va a dar 3. ¿Sí? Y a 3 lo puedo dividir por 3, me va a dar 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que 192, si queremos, lo podemos expresar de la siguiente manera. Fíjense, ¿cuántos 2 tenemos acá? Tenemos 1, 2, 192 es igual. Tenemos 3, 4, 5, 6, así que 192 va a ser 2 a la sexta multiplicado por 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros miramos, teníamos que calcular la raíz cuadrada de 192. ¿Sí? Bueno, la raíz cuadrada de 192 en realidad es la raíz cuadrada de 2 a la sexta por 3. Es decir, reemplacé el 192 por esta expresión. También, ahora, si seguimos aplicando las propiedades, esto es la raíz de 2 a la sexta multiplicado por la raíz de 3. Como yo les dije, no vamos a resolver la raíz de 3 porque sabemos que es un número decimal, pero lo que sí podemos resolver acá es esto que tenemos acá, la raíz cuadrada de 2 a la sexta. ¿Por qué? Se puede simplificar el 2 de la raíz cuadrada con el 6. Es decir, a este y a este los puedo simplificar. ¿Cómo lo puedo simplificar? Puedo dividir a los dos números por 2. Entonces, si dividimos a los dos números por 2, el 2 nos va a quedar elevado a la 3. Lo voy a hacer más chiquito, así se entiende. ¿Por qué me queda 2 elevado a la 3? Bueno, si hacemos 6 dividido 2 nos va a dar 3. Y el 2 que está acá en la raíz dividido 2 nos va a dar 1 y de esa manera desaparece la raíz. Así que esta expresión, ahora voy a borrar el ejercicio, al que le gustó esta forma lo puede hacer igual. Esta expresión, para que quede más prolija, lo podríamos hacer de esta manera. El resultado va a ser similar, obviamente no cambia nada, pero bueno, vamos a hacerlo de otra manera para que vean que se puede resolver el ejercicio sin resolver esa raíz. Entonces, la raíz de 192 nos dio, como dijimos, 2 al cubo por raíz de 3. 2 al cubo es 8, así que nos va a quedar 8 raíz de 3. Y lo que vamos a hacer ahora es esta expresión, la raíz cuadrada de 192, reemplazarla. Nos dijimos que nos da, vamos a hacerlo todo así infinito, 8 raíz de 3. Igual a, y ahora reemplazamos x, habíamos encontrado que era 3,48 raíz de 3. Y nos va a quedar más y. Bueno, el 3,48 raíz de 3 lo puedo pasar al lado izquierdo, restando también, pero ahora van a ver la diferencia. Me va a quedar 3,48 raíz de 3, restando, y del lado derecho solamente la y. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo dos expresiones, tengo dos términos, pero también tengo dos expresiones que son semejantes, ¿sí? ¿Por qué semejantes? Porque las dos tienen la misma variable que es la raíz de 3. El número que yo tengo adelante, en este caso el 8, es la cantidad de veces que yo tengo las raíces de 3. Si ustedes se quieren, se imaginan una bolsa donde yo tengo papelitos anotados con la raíz de 3. Bueno, quiere decir que acá tengo 8 papelitos con la raíz de 3. Y acá me están sacando 3,48. Entonces, intentando pensar como que la raíz de 3 son x, yo puedo pensar que acá tengo 8x menos 3,48x. Cuando los términos son semejantes,
Lo que se puede hacer es hacer la cuenta de los números, es decir, a 8 restarle 3,48. Eso me da 4,52. Y eso me queda multiplicando por la raíz de 3. ¿Sí? Y este es el valor de i. Y ustedes van a decir, bueno, profe, pero te dio distinto. No, ¿por qué? Porque esta expresión que yo estoy remarcando acá, que es el valor de i, lo vamos a anotar acá también, es una expresión semejante a 7,83. Es decir, acá vamos a anotar 4,52 raíz de 3. Es decir, que la x, la i la puedo expresar como 7,83 si yo pasé la raíz a decimal, o también la puedo expresar como 4,52 raíz de 3. ¿Cuál es el valor más exacto de la i? Aunque los dos estén bien, el valor más exacto es el que tiene la expresión irracional justamente como una raíz, porque no contamos en este resultado, no contamos con el error de calcular la raíz de 3. Pero de las dos maneras está bien. Para poder resolver justamente para resolver el problema sin tener que resolver la raíz cuadrada de 3, lo que tenemos que hacer es recordar algunos conceptos de cómo descomponer un número como hicimos acá. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya servido y que puedan hacer el ejercicio. Les mando un saludo.